Hola a todos y todas y bienvenidos a este nuevo espacio aquí en el YouTube de Historia de Costa Rica, un espacio que hemos dedicado a la campaña electoral del próximo año 2026. Hoy con un invitado muy especial, con el señor Claudio Alpizar Otoya, candidato presidencial por el Partido Esperanza Nacional. Don Claudio Alpizar, para quien no lo conozca, bueno, es un conferencista, analista y asesor político con una amplia experiencia. También fue director del programa Café y Palabras y Noches sin Tregua, que son ambos dedicados a la política nacional. Y hoy lo podemos entrevistar en su nueva etapa de candidato a la presidencia. Así que, don Claudio, bienvenido y muchas gracias por estar acá. No, a vos, Gabriel, a vos, Luis, y a vos, Gabriel, gracias por la invitación y aquí con un gustazo de poder hablar con gente joven. Muchas gracias. Y bueno, agradecerles a los miembros del canal, ¿verdad? Recuerden que se pueden hacer miembros a partir de los 600 colones al mes en el apartado Unirme en YouTube, ¿verdad? Exclusivamente. Recuerden también que pueden adquirir el juego de mesa Historia de Costa Rica, 80 eventos históricos para que aprendan con la familia sobre la historia de Costa Rica de una manera Al Día de la Madre, perfecto. Para el Día de la Madre, para Navidad, vayan alistando los regalos de Navidad, ya estamos cerca. 8346-5526, envíos a todo el país, abajo en la descripción está toda la información. También agradecerle a Caramba. Estamos aquí gracias a Caramba, toda esta producción fenomenal es gracias a ellos. Pueden buscarlos como Caramba en las redes sociales o carambarental.com. Ahí pueden adquirir todo el equipo de video, luces, audio, todo lo que ustedes se imaginen para hacer una producción como esta, ellos lo tienen. O también si quieren animarse a hacer un podcast y demás, está también este espacio. Saludito también a Diego, nuestro productor, que está ahí arriba guiándonos. Y bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Don Claudio, yo de verdad hace mucho tiempo quería conocerlo porque lo he visto mucho tiempo en tele, lo he visto en otras cosas. Pero estoy seguro que hay mucha gente de nuestra comunidad que probablemente pues está debajo de una piedra, no lo reconoce del todo. Así que preséntese usted más o menos como pues su amplia experiencia, pero también de dónde viene, en qué cole estudió, cosas así. ¿A qué se dedica? ¿A qué estudió? Sí. ¿Se le va al Saprissa? Sí. Al Saprissa, por supuesto. Vamos a ver, Claudio Alpizar nace allá en 1962. Para ustedes seguro la época de la prehistoria. Allá en 1962, tengo 62 años, por eso estoy jugando Lotería 62 y 62. ¿Verdad? Dice que soy el candidato de mayor edad, pero me siento con un enorme espíritu, seguramente también por mis hijas, una de 30 y una de 35, y por el contacto que he tenido durante mucha de mi vida con jóvenes estudiantes, entonces siempre me mantengo muy, con el ánimo muy joven, ¿verdad? Acuérdate aquella frase que dice que la juventud no es una etapa de la vida, sino un estado de ánimo. Pues yo me siento en esa etapa de la vida con mucha juventud. Nazco en el Hospital San Juan de Dios, en el centro de San José, y al día siguiente estoy en San Juan de Tibás. Soy hijo de una mujer increíble, fenomenal. Soy hijo de madre soltera. Mi viejita ya de Dios goza hace aproximadamente 6, 7 años, la mujer más extraordinaria que he conocido. Y con ella me crié, éramos solo ella, mi abuelita y yo, prácticamente en el hogar. Bueno, y una tía también. A partir de ahí, gracias al Estado costarricense, estudié. En la época mía no había kinder, se entraba de una vez a la escuela con 6 años y 3 meses. Fui a la escuela Miguel Obregón en Tibás. Y después de la escuela Miguel Obregón en Tibás, ingresé al Mauro Fernández, también en Tibás, educación pública. Tuve la suerte de hacer el examen de admisión en la Universidad de Costa Rica. No recuerdo si fue un 80 la nota que tuve, y entonces ingresé a la universidad, no sabía qué estudiar. Cuando ingresé, me acuerdo que ingresé con 2 amigos que decían, estudiamos computación, esa es la carrera del futuro. Entonces yo y sí, y tenían razón. Sí. Tenían razón, pero a mí no lo había pensado. Ingresé entonces a cómputo. En aquella época, en la Universidad de Costa Rica, cómputo lo daba matemáticas e informática lo daba la Facultad de Ingeniería. Yo me metí a cómputo. Y eso que a mí me gustaba la matemática, pero resultó que era demasiado pesado. Y lo que menos me gustó era que eran solo hombres. Y yo decía, no, hombre, ¿cómo no voy a estar yo con compañeras aquí? Qué aburrido. Sí, estoy joven. Estoy joven. Y entonces
me puse a dar la vuelta y dije, ¿qué estudio? Y entonces empecé a estudiar estadística, me pasé para estadística. Pero después la estadística que me gustaba mucho, me gusta mucho, dije yo, no, ya es que estadística, habrá plata en esto. Bueno, la cosa fue que ya empecé a trabajar en la Universidad de Costa Rica también, 18 años, 19 años, y al final de cuentas dije, no, ay, yo voy a estudiar ciencias políticas, eso me gusta. Si antes me preguntaba si estadística generaba plata, qué confusión la mía, ciencias políticas menos, ¿verdad? Sí. Pero me gustaba mucho las ciencias políticas y también me permitía que no haber perdido el tiempo estudiando los cursos que llevé de cómputo, ni los de estadística, porque se implementaban en el currículum. Empecé a estudiar, saqué la carrera trabajando y estudiando, siempre, desde que salí del colegio. Hoy ustedes cuando salen de los colegios, los muchachos jóvenes, me refiero, y andan buscando una certificación en cómputo, ¿verdad? Algún conocimiento en mercado digital, como para defenderse en la vida. En el tiempo mío, cuando uno salía uno con una de las dos habilidades, seguro sus papás les pueden contar, en la educación pública, era contabilidad o mecanografía. Yo sabía mecanografía. Entonces, cuando ustedes los jóvenes cogen una máquina de escribir, se van a dar cuenta que las letras están colocadas igual. Y si cogen una calculadora, se van a dar cuenta que también las letras están. Bueno, entonces, por medio de eso, conseguí mi primer trabajo en una oficina de mecanizada del antiguo y desaparecido Banco Anglo. Pero era perforando tarjetas, ¿verdad? Como se hacían antes los programas y se pagaban los giros. Tuve la suerte de que al año siguiente conseguí trabajo en la Universidad de Costa Rica, en el Centro de Informática. Verdad que la informática me perseguía. Entonces terminé en el Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica, creo que tenía 19 años, entonces eso era muy, muy sabroso porque me permitía no solamente ir a clases en la Universidad de Costa Rica, sino que en el mismo sitio trabajaba, ¿verdad? Me acuerdo que, y le pueden preguntar ustedes a sus padres, de una famosa computadora que había en la Universidad de Costa Rica, que era más grande que un poquito como esta mesa tal vez, que le llamaban Matilde. Matilde era una lectora de tarjetas perforadas. Ese fue mi primer trabajo, terminé de estudiar ahí. Después en algún momento pasé a ser asistente de uno de los rectores de la Universidad de Costa Rica, ya graduado en Ciencias Políticas. Y hubo un momento en que dije, no, yo quiero independizarme. Qué aburridos tener estos horarios. Y quiero buscar unas nuevas alternativas. Me independicé y empecé a meterme en el negocio de las boutiques. Yo jovencillo viajaba a Panamá, traía ropa y traía jeans y les vendía a mis amigos. Entonces, en la casa, aparte de compañeros de universidad o de colegio y amigos, pues iban y yo tenía ropilla que traía de Colón en aquella época en Panamá. Entonces me gustaba, entonces dije, no, tengo que hacer algo más formal. Entonces empecé formando como buen emprendedor, porque siempre he sido emprendedor. Formé una boutique pequeñita allá en el San José 2000. Como a mí me gustaba mucho la música rock, le puse Roqueterías. Entonces era un poco de cosas coquetas y de rock. Ahí monté una tiendita, era muy pequeñita la tiendita, un espacio muy chiquito, pero inclusive recuerdo que hasta junto con mi esposa, porque había nacido ya estaba casado cuando monté la tienda y ya tenía una hija, creamos una marquita con mi esposa que se llamaba Roqueterías y entonces buscábamos a alguien que nos diseñara alguna ropa joven para aquel tiempo. Bueno, después de cuando me di cuenta ya estaba con 3 tiendas. En el negocio era interesante, me gustaba porque uno viajaba y aparte de eso surtía la tienda. En un momento cambié porque empezaron a aparecer las tiendas específicas, ¿verdad? Qué sé yo, no voy a decir marcas aquí, pero tiendas de marca, y entonces uno tenía una boutique que traía de todo un poco. Entonces se fue arruinando un poco el negocio. Me salí de ese negocio y empecé en lo que siempre soñamos los jóvenes. Quería tener un bar, ¿verdad? Quería tener un bar y entonces me acuerdo que hice las gestiones, adquirí un local allá en el San José 2000 también, que ahora está muy mal ese centro comercial, pero en aquella época tenía buen perfil. Ahora está casi que cerrado. Y monté un negocio que se llamaba Toritos, ¿verdad? Y era de comida mexicana. Después de Toritos me di a la tarea de buscar otra oportunidad también y monté uno que se llamaba Tequila Country. Entonces eran solo todos los tequilas habidos y por haber, y entonces era una chicharronera. Y después de eso se me ocurrió
que yo quería un sport bar. Fui visionero de los sport bar que aquí no habían. Y creé uno que se llamaba Players Sport Bar. Entonces yo estaba feliz con los negocios. Me arruiné con Players Sport Bar. Hice un negocio, dirían ustedes, demasiado chiva, demasiado sofisticado. Y lo hice en mi pueblo por amor a Tibás, pero no era, ¿verdad? Qué sé yo, era un poco adelantándose a lo que es Hooligans, o lo que es Hooters. Como yo había viajado un poquitillo, me había traído la idea. Me acuerdo que tenía en un espacio del bar, que era en 2 plantas. En la segunda planta tenía una nota que era simpaticísima porque tenía un ringside de boxeo y tenía todo. Y tenía 4 mesas adentro, ¿verdad? Y tenía televisores por todo. Era lindísimo. O sea, había logrado mi sueño de tener un sport bar tal y como yo me lo imaginaba, con mesa de billar. Había viajado a traerme todos los pósters de los jugadores más famosos en todos los deportes. Tenía en las paredes raquetas, todos los tipos de bolas. Era precioso el negocio, pero no fue un buen negocio. Se arruinó y me arruinó. Y entonces, como es en la vida todo, ¿verdad? Entonces tuve que volver a empezar de nuevo en actividades. Y entonces se me ocurrió de retomar lo que era politólogo. Ya me había graduado de Ciencias Políticas y dije, bueno, te voy a empezar a ejercer un poco, pero no era fácil el ejercer. Entonces fui avanzando un tiempo dando clases en las universidades. Por eso les digo que los jóvenes me mantuvieron muy vivo. Di clases en la Universidad de Costa Rica en Ciencias Políticas, en Relaciones Internacionales en la UIA, un periodo muy corto en la Universidad Latina, pagaba muy mal, por cierto. Y con eso me fui defendiendo nuevamente y después empecé a buscar algún otro proyecto. Y dije, ¿qué otro proyecto puedo hacer? Pero ya estaba yo, digamos, en una edad un poquito más madura. Y todos los canales de televisión, todas las emisoras de radio, los medios escritos, hasta a nivel internacional, lo digo con humildad, me fui abriendo campo como era analista político. Entonces todos me llamaban. Y yo decía, qué simpático, ¿qué será? Porque me llaman, ¿verdad? Entonces un día de tantos, yo iba mucho a Telenoticias también a hacer análisis. Y recuerdo que un día le pregunté a mi ex amiga, porque ya no me saluda, a Pilar Cisneros, porque como Pilar era periodista de aquel tiempo, pero ahora como es política no le gusta que la critiquen. Y para mí ha sido bastante decepcionante su gestión como diputada. Pero en aquel tiempo le pregunté, doña Pilar, ¿por qué usted me invita tanto a Telenoticias? Me dice, si usted dice las cosas sencillas y la gente la entiende. Y yo le estaba preguntando porque quería hacer un programa de televisión. Entonces yo digo, vamos a buscar un programa de televisión. Los emprendedores de naturaleza somos así, somos arriesgados. A tus amigos que nos están viendo, yo les digo que nunca dejen de lado un sueño porque no tienen la plata. Ese es el error más grande. Los emprendedores creemos en el sueño, lo pulseamos, buscamos acercarnos a ese sueño y por arte de magia después los astros se alinean y aparece alguien pagando pauta o alguien financiándote el proyecto porque lo encuentra bueno. Entonces los jóvenes nunca dejen de soñar. Yo nunca he dejado de soñar. Entonces me metí a buscar, conseguí en el Expert TV de Teletica un espacio, un montón de plata, pagaba como 1.800.000 al mes. En aquella época, estoy hablando de, para ver, echemos 14 años para atrás. 2011. Sí, 2011, a mitad de año. Y era carísimo. Yo pagaba del productor, ahora que ustedes hablaban de esta belleza aquí de Caramba, es como se llama. Yo pagaba al productor, le pagaba $1 millón por hacer 4 o 5 programas para 4 o 5 domingos que tenía al mes. Al Expert TV le pagaba 800,000. No me pregunten cómo salí, pero salí bien. Y ahí estuve varios años. Después el programa tomó mucha fuerza, Noche sin Tregua. Yo les contaba fuera de micrófono que le puse Noche sin Tregua porque yo dije, y si no pega, porque esto es de política, a la gente no le gusta. Tal vez yo soy el maje que está enamorado de la política y creo que a todo el mundo le interesa. Poner Noche sin Tregua porque si no pega me hago un talk show ahí y empiezo a invitar deportistas. No, al final de cuentas son los políticos. Un plan B. Sí, casi que 15 años con el programa, lo tengo suspendido ahora por la campaña electoral. Y después a los 3 años de tener ese apareció Café y Palabras. Pero lo que les iba a contar es que después me pasé para otro canal y después para otro y cada vez las condiciones fueron mejorando porque ya conocían el producto, entonces ya no tenía que pagar producción, ya lo que les interesaba era que mi programa estuviera en esos canales y así llegué. Yo creo que ahí están en YouTube todos los programas, desde el primero que hice en ese 2011 a la fecha, fueron más de 800 programas hablando solo de política.
invitando a diferentes actores. ¿Y qué más te cuento de mi vida? Bueno, me casé con mi esposa fue para 38 años. Tengo 2 hijas contemporáneas de ustedes, una de 30 y otra de 35. No tengo nietos todavía. Mis nietos son 2 hermosos perritos, Bruno y Nicolás, 2 pomeranias. Ok. Sí, que he aprendido, eso lo aprendí de ustedes, porque yo recuerdo, ustedes saben, Gabriel y Luis, y los que nos ven, yo recuerdo que en casa siempre hubo perros, siempre. Pero yo no me acuerdo tanta química entre Claudio joven y los perritos. No me acuerdo. Y yo después de ver a mis hijas con los perritos, yo siento que hoy yo estoy en condiciones jóvenes como ustedes. Es un enorme cariño que le toman los perrillos a uno, ¿verdad? Y uno a ellos. Inclusive a veces los condenados, yo digo que lo manipulan a uno. Claro. Tenés que dejarlo solos en la casa y está sufriendo como que hubieras dejado Mi un perro hijo. me está esperando ahorita en la Sí. casa. Es como un hijo, ¿verdad? Y compras el segundo, en el caso mío compré el segundo porque me da lástima dejar a Bruno solo, ¿verdad? Y ahora son 2 jodiendo todos los días, pero muy contentos. Mi vida es sencilla, mi vida es como la de cualquiera de ustedes, con altibajos, con fuerzas, con voluntad, emprendiendo. Diría, ahora que hablaba vos de fútbol, diría Mauricio Montero, me he chollado las nalgas en mi vida para tener las cosas que tengo, que no son muchas, pero son las que me dan estabilidad. Soy un fiel creyente de la familia. Y, ¿qué más? No sé, lo que quieran preguntarme, pero eso es, digamos, a grandes rasgos mi vida. ¿Cómo nace la idea de una candidatura presidencial y cómo aparece la creación del partido? Fíjate que es muy sencillo. Tenés un programa Noche sin Tregua, Café y Palabras, hablas toda la vida de política y pasas diciéndole el eslogan de Noche sin Tregua, la política con P mayúscula, hacer buena política. Café y Palabras, el eslogan era porque la política sí importa, le decís a la gente que participa en política. Y un día de tantos digo, yo le digo a todo el mundo que se embarquen a participar en política, y yo que fresco, yo aquí atrás, ¿verdad? En la cámara, en el micrófono, debería meterme más. A uno le gusta. Yo sé que muchos de los jóvenes que nos están viendo ahora dicen, ¿cómo les puede gustar la política? Yo gozo mucho con mi esposa y con mi hija mayor porque me dicen, papi, ¿cómo te gusta la política? A ellas no les apasiona. Entonces ellas corren maratones, les encanta, ¿no? Se entrenan y todos los días se levantan temprano y van y corren 42 kilómetros. Entonces yo le digo a mis hijas, a mi hija y a mi esposa, pero a ustedes no les gusta ir a sufrir también en una maratón 42 kilómetros. También me gusta sufrir en política. Cada uno sufre como Cada gusta. quien a su gusto, ¿verdad? Entonces fíjate que un grupo de amigos contemporáneos, la mayoría, agradecidos con este país, porque para ustedes, los jóvenes hoy, el país y el mundo les da más oportunidades. En el tiempo nuestro, las oportunidades eran más limitadas. No era que no las había, pero eran más limitadas. Y gracias a Dios, mira, Gabriel, Luis, los que nos ven, nadie escoge dónde nacer. De repente, vos naciste en un matrimonio muy estable, otros nacimos, como el caso mío, ya te digo, de madre soltera, otros viven con un padre soltero, unos nacen en un barrio muy elegante, muy fino, una familia de dinero, otros nacen en Los Guidos, en la León 3, en una población muy pobre, en situaciones muy sencillas, a veces con mucho amor, otros nacen casi que abandonados. Entonces, ese tipo de cosas es lo que hace la necesidad de tener un Estado solidario. ¿Por qué? Porque hay que buscar cómo aquellos que nacen en una situación desfavorable logran estar en una situación similar. Claro, hay algunos que el Estado les ayuda y viven una infancia perpetua, nunca maduran y quieren seguir siempre viviendo del Estado. Pero hay muchos que no han tenido esas oportunidades de trabajo, de estudio, y no las van a tener si no hay un Estado que se preocupe. Entonces sus amigos me dicen, metámonos en política. Entonces creamos un movimiento que se llamaba Movimiento Esperanza Nacional. Como nos definíamos como socialdemócratas, ¿verdad? Los participantes decidimos que íbamos a meternos a la convención del Partido Liberación Nacional y que íbamos a transformar a Liberación y que íbamos a lograr que Liberación volviera a ser lo de antes. Inocencia total, ¿verdad? De nosotros, del Movimiento Esperanza Nacional. Participé en la convención, éramos 5, este servidor participó, pasó la convención, cumplimos con lo que habíamos firmado de apoyar al ganador, apoyamos en aquel momento a José María Figueres, pero terminó la campaña y entonces aquí viene la respuesta. Empezamos a pensar que Liberación era imposible salvarlo. Y pregúntenle cuando traigan a Álvaro Ramos si va a poder salvar eso.
Porque hay gente muy linda dentro de Liberación, pero no son los que tienen el poder. Hay una estructura mañosa, anquilosada, que no quiere soltar el poder. Y que a cualquier candidato siempre le van a querer torcer el brazo. Entonces dijimos, no hombre, hagamos un partido propio. Tenemos tiempo. Y entonces lo que se llamó Movimiento Esperanza Nacional lo bautizamos como Partido Esperanza Nacional. Y hacemos el trébol, que era, en Liberación lo veíamos, era verde. Mantenemos el trébol, pero ahora azul, con un azul más fuerte. Y entonces empezamos a trabajar durante 2 años. No es fácil hacer un partido político en Costa Rica. Antes era más sencillo, hoy es más difícil porque ustedes los jóvenes no quieren participar, no les interesa la política, son muy pocos los que les gusta. Y los viejos están desilusionados de la política. Entonces ir a hacer 84 asambleas, una por cantón, tener entre 7 y 10 personas parece poquitillo, pero es un dolor lograr que la gente se vaya incorporando. Duramos 2 años en formarlo, había que terminarlo antes del 31 de enero pasado, lo terminamos a principios de enero y ya estamos formados, y ahora lo que estamos tratando es de ilusionar a la gente para que se comprometa con un proyecto que lo que busca es hacer política con P mayúscula, porque creemos que la política se importa. Y voy a decir algo que seguro a muchos les va a costar creerlo. No tenemos ningún interés, ni material, ni económico, de nuestra participación. Y digo que seguro les va a costar mucho porque la mayoría de la gente piensa que el que se mete en política es para ver qué se roba, para ver qué negocio hace. Yo en son de broma siempre digo que yo duermo muy bien todos los días, que lo único que me molesta a veces en las madrugadas, pues cuando ustedes están muy jovencillos, pero cuando ella se pone más roco, los brazos le estorban, no saben dónde acomodarlos, y entonces el manguillo, seguro a sus papás los han oído, que les duele el manguillo rotador. Eso es lo único que me desvela a mí. Yo no quiero problemas de índole, de demandas, de cosas con la justicia. Queremos hacer bien las cosas. Y entonces, esa pasión que yo siento por la política es lo que me lleva a mí, no solamente con otros compañeros a formar el partido, sino estar ahora pensando en una candidatura. Excelente, don Claudio. Y bueno, yo creo que los que nos están viendo ya ubican ahora sí a don Claudio. De hecho, para los que andábamos en el mundillo, sí, hace mucho tiempo, ¿verdad? Que uno ya lo venía escuchando, incluso con el tema de la convención. Y bueno, ahí está también el nuevo partido. Y ahora, antes que se me olvide, ¿va con doble candidatura? Sí, esa es la idea. Vamos a ver, por 2 motivos. El motivo principal es porque vamos a hacer 25-30. La posibilidad de la mayoría que es perder, solo uno gana. Y el otro motivo paralelo a ese es que todos los que somos fundadores del partido, la gran mayoría, vamos a ir a buscar una diputación. Porque la idea es cuidar al partido. Este no es un partido franquicia que se le presta a cualquiera, no es un taxi, como se dice también ahora, sino que queremos cuidar el partido. Queremos ganar la elección, pero en caso de que no la ganáramos, hay que tener plan B para proteger al partido, para que el partido no se desvirole, no se pierda. Que no quede en el olvido. No quede en el olvido y que no aparezca alguien de repente queriendo hacer fiesta con algo que nos costó tanto, ya les digo, 2 años en formarlo. Claro. Esos son los motivos. Y después hay otro tema que también me parece interesante. A mí me gustan mucho los regímenes parlamentarios. En los regímenes parlamentarios siempre los líderes de los partidos se mantienen en el Parlamento por el liderazgo que tienen. Aquí más bien es una lástima que en Costa Rica no se haya puesto una norma donde diga que el candidato a la presidencia de la República que tenga, por decir algo, un 5% de votación, un 10%, que tenga más de 150,000 votos, no sé, alguna regla, que sea, si pierde, que sea diputado. Porque eso fortalece a los partidos políticos en el Parlamento. Vos vas a un Parlamento español y ves a Feijóo, que está en oposición, que quiso ser presidente de España, siempre presente en el Parlamento encarando a Sánchez. Y cuando vas, ves a los conservadores siempre en el Reino Unido chocando con el partido liberal inglés. Pero siempre se mantienen en los regímenes parlamentarios los líderes de los partidos haciendo control político y cuidando también a la agrupación. Entonces, es muy posible, claro, eso lo define la asamblea del partido, que la tenemos para el 30 de agosto, ya donde vamos a definir no solamente las candidaturas a diputados, sino también al candidato a la presidencia y los vicepresidentes. Ese es el último día, ¿verdad? Para presentarme. No, es el 28 de septiembre, es el último día.
Ah, ok. Ok. Genial. Excelente, sí. Bueno, ahora... Y ahora vamos con otro segmento. Este es un segmento que, bueno, lo hablábamos ahora, es, bueno, como casi todos saben aquí, nosotros tenemos un juego de mesa, ¿verdad? Que pueden conseguirlo en Guabaya Games. 8346-5526. Correcto. Todo un éxito. Envíos a todo el país. Hay más de 20 lugares donde los estamos Sí, vendiendo. Principalmente. Pero no me voy a acordar ahorita ninguno. Lo pueden conseguir en la librería internacional, que es lo Ajá. más, me imagino. En el Mall San más Pedro, en grande, ¿verdad? Ramón. ¿Y el costo? 9,250. Yo quiero felicitarte públicamente, porque hacer un juego como ese, bueno, vos me decías que sos historiador y vos sos un abogado ya casi en potencia. Eso que has hecho es fabuloso, ¿verdad? No solamente por el tema de la educación, sino por lo que representa en un joven el hacer un juego de mesa. Es que parece muy sencillo, pero las reglas, la creatividad, bueno, pues la tenés, que pero te incluir, felicito que- porque me parece que lo que hiciste es extraordinario. No, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, vamos a jugar un ratito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillo. Entonces, don Claudio, le vamos a dar una fecha inicial. Va a ser un evento al azar. Hagámoslo así. Y le vamos a ir dando uno a una 6 cartas. Usted va a recibir el evento y usted va a decir, ¿está antes o después? Ok. No importa si fallo o no, porque de por sí lo que importa es que después le vamos a... O sea, usted pone la carta y le hacemos una pregunta. Ok. Y es una pregunta bien random, no va a ser nada como muy histórico, digámoslo así. Especializado ni nada. Pero va a ser muy entretenido. Sí, Entonces para- pongamos la fecha de inicio Para cotorrear un rato. y para ver qué sale. Bueno, aquí de una vez dice que se crea el TEC, Ok, en el... el tecnológico Esa va a ser- 1971. Esa va a ser la fecha de inicio. Y Hay un saludo a gobierno- todas las personas el que gobierno- A todos los que- han estudiado en el el TEC. gobierno de don en el Pepe. TEC. El Es segundo correcto, gobierno de don Pepe. sí. Ahí a los Algunos dirían que el tercero, pero es el segundo gobierno, porque el primero Sí, fue... aunque se venía gestando en el Sí, ya gobierno venía. de José Joaquín Trejos, ya ¿verdad? venía atrás. Que es importante. Aquí- Figueres solo vino a... Ay, que sí, normalmente a él le mazazo ahí. gustaba hacer eso. Dame una pregunta, don Claudio, aquí así. Ah, bueno. No, ok. pongamos la primera, sí. Vamos así en orden. Dice, cierre el Banco Anglo-Costarricense. ¿Eso pasó antes o después del 71? 1971. No, eso fue despuesito. Eso fue en el gobierno de José María Figueres. Buenas facturas tiene José María Figueres por haber cerrado el Banco Anglo. Y fue mi primer trabajo. Ah, sí. Ah, Ahí bueno, trabajé ahora nos yo contaba, claro, sí, sí, en el año Démosle vuelta a esa- 80-81. Es 94. Ahí En el está, 94. Sí, sí. Y José María Figueres lo cerró y jaló. Y jaló. En 94. Ok. Era cuando se le acababa el... Nos decía que le gustaba el rock, así que Sí. esta pregunta es, pero obligatoria. ¿Artista favorito? Como grupo. ¿Cantante? Sí, o artista. Bueno, me Ah, gustaba. relacionar rock. Sí, sí. bueno, es Sí, que sí, yo no. soy muy democrático en todo. Toda la música me gusta. Ah, ok. ¿Verdad? Yo pero- tengo, pero digamos, si es en el caso del rock, Ajá. AC/DC. Me Sí. encantaba Ok. AC/DC y me encantaban los Rolling Stones. Bueno, me encantan. ¿Y ha podido ver alguno en vivo? No, en vivo. ¿Sí? No he tenido la oportunidad. Sí. Pero AC/DC me encantaba. Algún día ahí Sí, sí, sí. sí vendrá. Sí, qué bueno. Ojalá. Los Rolling Stones Antes ya de Cristo, está después de complicado Cristo. porque ya está un Sí, se poco más complicó. mayores. Sí, eso hay que pero- mandarlos a traer casi que con ambulancia. Sí, ya se murió el baterista, entonces ya está complicado. No, pero había Pero muchos ahí muy buenos sí. grupos. De aquella Everson, Lake and Palmer era muy bueno. Y así en general, digamos, un día a día, ¿qué escucha? Mira, soy muy ochentón, ¿verdad? Entonces, voy a hacer un comercial, paso yendo Radio 2. Ok. Yo ando manejando y lo que oigo es Radio 2, siempre porque es lo que siento más afín. Pero igual, gracias a mis hijas, me mantengo muy atento, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, en estos días, ellas han estado tarareando y mi esposa también, las canciones de Manuel Turizo, creo que es. Ajá. Hay unas buenísimas, Sí, entonces sí. también me actualizo. Lo que no me gusta mucho, o que no me gusta del todo, la verdad, me cuesta digerir mucho, es a Bad Bunny. ¿verdad? Bad Me parece Bunny. que me parece que no canta, pero hey, son gustos, Son ¿verdad? gustos, Son correcto. gustos. Sí se respetan los gustos en música. ¿verdad? Es eso, son gustos. Sí. Ok, perfecto. Vamos con la siguiente tarjetita. Se publica Cocorí, el libro Ay, Cocorí. don Manuel. ¿Cuándo se publicó? ¿Antes? O después del O después del 71. 71. O del 94. Vamos a ver, yo leí Cocorí en la escuela. Ok. Entonces yo entré a la escuela en el año, si nací en el 62, yo entré a la escuela en el 69. Casi, ¿verdad? 6 años y Ok. 3 meses. Entonces yo diría que tuvo que haber sido antes del año 71. Ok. ¿Ves? Y en el 47. Ya estaba escrito. Cocorí. Ya estaba, ya tenía unos años. Y vamos con una pregunta. Vamos a ver.
¿pinto o casado? Le damos la opción de olla de carne. ¿Cuál es cuando usted dice, yo me quedo con esta comida? Es difícil, ¿verdad? Esa es difícil. Es una pregunta difícil. Esa está más difícil que todas las del juego. Me quedo con la olla de carne. Con la olla de carne. Inclusive en estos días, el domingo pasado, me comí una buenísima viniendo del Poás, no me acuerdo el nombre del lugar, pero Pero rica, buenísima. rica, rica. Me quedo con la olla de carne. Las tres me gustan, ¿verdad? Pero nos quedamos con la olla Es de que carne. tiene diferencias. Por ejemplo, la olla de carne es un plato que comes de vez en cuando. Ujú. El pinto es todos los días. El pinto, sí. Todos los días. O el casado es básicamente arroz, Y el frijoles. casado, sí. si tuviera que dejar en tercer lugar, dejo en tercer lugar el casado. Ok, Yes. perfecto. Bueno, seguimos con literatura. Se publica el moto. Sí, salieron juntas. De igual, Curiosamente. el moto puede ser que esté... Esa ya está difícil. Si se la saben, lo están apuntando en los comentarios A ver. ahorita. El moto también, antes del 71. Lo que tengo dudas es si entre el 40... Antes de Cocorí, después de Cocorí. Bueno, digamos que entre Cocorí. Uy, no, era muy atrás, mira. Bien, 1900. bien viejo, ¿verdad? Muy viejo. Estamos 125 años El de... moto fue la primera novela. Ajá. Sí, de hecho, bueno, el Le- juego, para los que no sepan, tiene una breve reseña histórica para que conozca un poco lo que fue. Por ejemplo, esta dice, escrita por Joaquín García Monge, es considerada la primera novela en la historia de la literatura Qué costarricense. bueno, ¿no? Buen dato. Yo sí me acuerdo, porque en la escuela leíamos todos esos Que eran libros. lecturas Eran obligatorias. Sí, eso. eran obligatorias. Yo me parece Pero también que yo jamás lo puedo- hubiera ubicado. Bueno, Baby, no, y es que uno se sorprende en esos... Ahora, preguntica aquí que me parece que está bastante entretenido. 125 años de moto. ¿Con cuál expresidente o figura histórica de Costa Rica se sentaría a tomar un café? Me he sentado con varios, ¿verdad? Por mi programa de televisión. Ah, ok. Y no un café, un vino. Entonces, me he sentado con todos en televisión. Solamente con doña Laura Chinchilla, que nunca quiso ir a mi programa, porque no hacíamos, sí. no hacíamos química, no quiso ir doña Laura. Y don Abel Pacheco, que era simpaticísimo, y cuando lo invité me dijo que él había salido de la política como tío Coyote. Le digo, ¿cómo? Como tío Coyote. Y me dice, ahora que hablábamos de literatura, me decía, con el culo quemado. Entonces yo no quiero, yo quiero que me recuerden, entonces con ellos dos, pero de ahí he tenido la oportunidad de conversar con varios de ellos, todos personas ilustres, con virtudes y defectos como todas las personas de este planeta. Pero si yo tuviera que devolverme en el tiempo y poderme sentar, me gustaría sentarme con Rafael Ángel Calderón Guardia. Allá, pero me gustaría sentarme con él no después de la revolución, sino allá en los años 40, para preguntarle por qué esas geniales ideas de las garantías sociales, por qué esa genial idea de Universidad de Costa Rica, que yo sé que ya venían madurándose por otras fuentes, pero al final de cuentas le toca a él. Esa idea fabulosa también que tuvo él de la Caja Costarricense de Seguro Social. Me gustaría sentarme con él para ver cómo evaluaría él hoy todas esas instituciones. Son tan importantes, son tan importantes en nuestra democracia. ¿Cómo las evaluaría hoy? Si se sentiría deprimido de ver cómo hemos maltratado una institucionalidad tan importante. Sí, don Calderón es de esos personajes que generan como una mística alrededor de él, ¿verdad? Porque es históricamente tal vez de las figuras más importantes, pero sí, ¿verdad? ¿Qué pensaría en el día de hoy? Sí. Sería interesante. Cuarta carta. Dice, develación de la estatua de Juan Santamaría. Esta, si alguien es de Alajuela, tiene que saberla. Eso tiene que estar después de los 70s. Ok, Develación. vamos a ver. 1891. Bueno, Viejo, Viejo. viejísimo. Ahí tenemos unos problemas con la cámara de arriba. Puede ser que Pero, esté fallando, pero bueno. Ahí, Entonces, ahí la- vamos. Estamos hablando de la que está ahí en el parque de Alajuela. Correcto. De hecho, aquí igual, Correcto. digamos, en la descripción dice, fue diseñada por el artista, por Aristide Crozat, no sé cómo se pronunciará en francés, y develada el 15 de septiembre de 1891 en la en la representación estatuaria, el héroe nacional es un garzón francés. Si tiene esa curiosidad Sí. de que a nuestro Juan Santamaría lo vistieron de francés,
Pero una pregunta que, bueno, Y poco se conoció también de su físico, ¿verdad? Como para poder haber hecho la escultura. Sí, hay Es que algo... Es más representativo bueno, al final los testigos que hablaron de él de ahí Un es que mulato, muy lo- genéricos, sí, un lo mulato, describieron. no muy alto, no muy bajo. No se conocía entonces- al papá tampoco. Pero también yo siento que eso le da esa imagen como que podría haber sido cualquiera. ¿verdad? Sí. Eso. Y me gustaría hacerle esta pregunta. ¿Cuál consideraría usted que es, en su caso, digamos, su mayor virtud o una virtud que usted diga, mira, no tiene, a ver, no tiene que ser algo muy, muy profundo, puede ser, no, soy muy bueno cocinando. ¿Y cuál considera usted que es un punto débil? Que usted tal vez diga, me encanta cocinar, pero me cuesta lavar los platos. ¿Cómo él consideraría eso? Bueno, yo creo que estás dando en el clavo. Me gusta mucho cocinar, pero digamos, lo que más me gusta hacer es leer. Ok. Soy fanático de la lectura. Leo mucho, sobre todo de política. Yo en vacilón digo que seguramente ya cuando haya pasado los años dejaré de leer política y empezaré a leer novelas. Pero normalmente lo que leo son de temas políticos. Y siempre que salgo, tengo la oportunidad aquí en el país, salgo de viaje, siempre me traigo algunos libros. Ahora, ¿con qué no comulgo? ¿O qué me molesta? Me molesta mucho, cosas que me molestan mucho es ver un perro amarrado. Sí. Me molesta enormemente. Ahora que andaba en los Chiles, el fin de semana pasado fui a dos lugares, no dije nada porque no era en mi casa, pero me molesta mucho ver los animalitos, sobre todo los perros amarrados. Me parece que eso es una... ¿Por qué? Porque tampoco me gusta ver a los ciudadanos amarrados, sin las libertades. A veces nosotros también aplaudimos muchas dictaduras o se aplauden muchos líderes autoritarios en el mundo sin darse cuenta que al final de cuentas podemos terminar como ese perritos amarrados, ¿verdad? Entonces me gusta la libertad. Entonces me molesta cuando alguien o un animalito en este caso no tiene la libertad que merece. Ok. Y muy bien, bueno, ya ahí vieron Bueno, que la diversidad Tenemos de unos cartas. problemas con la cámara aérea. Ok. Curiosamente decidió la batería morir. Bueno. Entonces, Pasa sus restos eh, mortales. pero así quedó la línea del tiempo. ¿verdad? Ahí más o menos se puede ver. Interesantísimo que el cierre moto el Banco cumple Anglo. 125 ¿Cómo hiciste años. para seleccionar los eventos? Fue toda una tarea, porque teníamos un montón más. La cuestión era darle un poco de, no sé, Esa combinación O sea, entre, sí, entre- ¿Y difícil. los hiciste vos o buscaste algunos historiadores que te asesoraran? No, sí, don Vladimir nos ayudó un poco y todo, pero básicamente todo fue de trabajo de nosotros. Un Excel, empezamos a Excel, poner- empezamos a... Vos también estuviste involucrado en el tema. sí, sí. Sí, la idea fue de Gabriel, ¿verdad? Eso creo que nunca lo hemos contado, pero básicamente la historia... Ahora lo estoy entrevistando yo, ¿verdad? se me abren los Es que papeles. eso se nota, ¿no? La historia del juego es básicamente, Gabriel tenía la idea de tener un juego que fuera así sobre eventos históricos, pero a la hora de seleccionarlos, bueno, fue pues varias noches de sentarnos varias horas a escoger eventos. Porque ¿cuántos eventos son? Ahí hay 80. 80, pero teníamos 150. Sí, claro. Y después seleccionar, bueno, este puede ser que sí, este puede ser que no, que estuviéramos 100% seguros de que la fecha estuviera bien. Sí, eso es complicado. Ya y después comentamos con Y la los- historia. ¿Y por qué todo. 80 y no 150? porque sería Sí, más caro. más caro producirlo, entonces producirlo, sí. sería más caro el precio para el consumidor, que era lo que no Exacto. queríamos. Y dos, porque vienen las expansiones, Sí, ya viene hay que expansión de sacar deportes, otras, expansiones. sí. Entonces, Muy bien. Ahí espérenlo. además, sí, acabamos de tirar un spoiler que no, pero bueno, sí, vienen expansiones, entonces 80 consideramos que era como bien para empezar y siempre existe aquí el miedillo, ¿y ¿será que será que lo compran? ¿Será que lo llevan? Sí. Y ya ahora que hemos visto que la comunidad ha sido muy, muy buena con nosotros, nos ha apoyado un montón y la verdad que comentarios positivos, van a venir más y más cositas. Entonces, de ahí, y nosotros es eso, poner a todo el mundo a jugar, al abuelo, No, y a la aprender, abuela, que es lo más a importante. los candidatos, a todo. Que el que un viene poco, aquí un juega. poco ubicarse, ¿verdad? En la historia de Costa Rica. Ya, mira, esto pasó en tal fecha. Sí. Ya. Eso es Claro, lo muy bien. importante. Muy sí, bien. sí. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Ahora, vamos con una parte, una de las secciones, hablando de posicionarse, ¿no? ¿Ya le robaste la taza a Gabriel? No, todavía no. Esto Esa lo era hacemos mía. de último. Sí, Vamos con las preguntas. Ok, vamos con... Vamos a hacer una pregunta de los miembros del canal de YouTube, así que si usted quiere hacerle alguna pregunta a algún candidato futuro, se puede hacer miembro y vamos a estar consultando y diciendo los próximos candidatos, así que usted puede ser el elegido porque tenemos varios miembros.
Entonces vamos a elegir una de las preguntas que están haciendo y se la vamos a hacer al candidato en ese momento. Preguntas interesantes, ¿no? Es como, ¿qué va a hacer con las presas? Pues eso todo se los vamos a preguntar. Preguntas interesantes. Sí, digamos, por ejemplo, al menos esta pregunta, que es de Pablo Andrés Ortiz, pregunta, más allá de las políticas específicas, ¿cuál es su visión general para Costa Rica y qué principios fundamentales guiarán sus decisiones en el cargo? La pregunta es buenísima, le voy a decir por qué es buenísima. Normalmente cuando uno va a un programa de radio, televisión, de internet, las preguntas van sobre temas muy específicos. Y yo soy de la tesis de que nosotros tenemos que pensar en cambiar el modelo de desarrollo en nuestro país. Nosotros tuvimos ahora que, hablando de historia, tuvimos una muy buena cuarentena en el desarrollo social de nuestro país, que empieza con el doctor Calderón Guardia, del año 1940, y que llega a 1980. En 1980 viene la crisis del petróleo a nivel mundial, Costa Rica hace un cambio de chip y deja el modelo de las importaciones y entramos al modelo de las exportaciones y resultamos muy eficientes 40 años. Yo he venido diciendo que esas fueron 2 cuarentenas de verdad que tenían un gran problema. En la primera, excelentes fuimos en el desarrollo social del país y de ahí que engordamos la clase media costarricense. Antes de 1940 habían pobres y ricos en Costa Rica nada más. Después de 1940 es que se empieza a generar la clase media costarricense. Pero a partir del 80, con la crisis del petróleo, empieza una crisis enorme que nos hace concentrarnos mucho en lo económico, en las exportaciones, y olvidamos lo social e invertir en lo social. Entonces, después de que habíamos logrado ir disminuyendo sustancialmente la pobreza, nos estancamos en el porcentaje de la pobreza y además de eso, con un crecimiento poblacional. Entonces, una cuarentena que fue exitosa en lo económico y otra en lo social no coincidieron. Entonces, yo siento que nosotros tenemos que aprovechar ese gran bagaje que nos demostró gran capacidad para el desarrollo social de nuestro país y esa gran capacidad de, después de tener solo 2 productos de exportación, el café y el banano, hoy tener casi 5,000 productos de exportación, para luchar contra la desigualdad. Ahora que vos hablabas de las presas, bueno, las presas se dan sencillamente porque nosotros no invertimos en infraestructura. Yo, ahora que ando viajando tanto por el país, digo que el primer decreto que yo haría en infraestructura sería todas las carreteras nacionales, las que le corresponden al MOP, pintadas en sus laterales, en el centro, y todas con ojos de gato. Porque los que somos unos gatos, somos los costarricenses para manejar. En la noche. Sí. En la noche es imposible ver si vas en la orilla o vas bien porque no hay ojos de gato. Y a veces por pura inercia vamos al lado derecho o al lado izquierdo. O porque el paño que pasaron primero quedó más negro del asfalto que el otro. Entonces uno sabe que va por la derecha o por la izquierda. Pero no, es un atentado. Entonces los costarricenses manejamos muy bien por un tema de educación, pero no porque nuestras carreteras estén bien marcadas. Pero eso solo lo pongo a nivel de ejemplo. Pero yo creo en relación a la pregunta que lo que tenemos que luchar es contra la desigualdad. Yo puedo hablar 1000 veces aquí de valorar la democracia, el país que somos, el derecho a la expresión, de libertad de expresión, libertad de movimiento, que vamos a cualquier lado del país y lo podemos hacer con toda libertad, pero hay un 20% de la población costarricense que seguro dice, a mí qué me importa la democracia, si viven en pobreza. Si a mí lo que me interesa es que comamos, en mi casa no hay alimentos, la despensa está vacía, mis hijos no tienen educación, mi esposo no tiene trabajo. Entonces no le podemos vender democracia a mucha gente que está viviendo una enorme desigualdad. Sí, qué importante. Bueno, esa fue la pregunta de nuestro miembro Pablo Andrés, así que si usted quiere hacerle una pregunta futura a algún candidato, se puede hacer miembro en el canal de YouTube en el apartado Unirme. Sí, porque si hay 2 o 3 buenas preguntas, pues las vamos a hacer todas, ¿verdad? Sí. Ahora, hemos escogido algunos puntos de los que todo lo que hemos tratado, digamos, en el proyecto, como escoger ciertos puntos que es como los que más nosotros decimos, bueno, esto es como un punto crucial. Y hay algunas preguntas igual, muy, digamos, generales, ¿verdad? Más de conocer su punto de vista. Y aquí te tengo, por ejemplo, un tema que creo que nos compete a todos, que es el tema de la educación, ¿verdad? Obviamente nosotros somos testigos de que la educación en Costa Rica no está en su mejor momento.
Y somos un proyecto donde gran parte de nuestros comentarios es, eso no me lo enseñaron en el colegio, ¿verdad? O eso, ¿por qué eso no me lo enseñaron? ¿Por qué me vienen? Ok. Entonces, la pregunta iría más o menos como, o sea, ¿qué opinión le merece el estado actual de la educación costarricense, incluido de educación pública y privada, que la brecha se ha abierto mucho? Mucho. Y si tiene alguna idea o algún plan para poder remediar eso, y como sobre todo por cuál idea de educación, ¿verdad? Si queremos la misma educación de sacarse un 80 o si queremos ya ahora personas que piensen. Mira, la educación nuestra tiene que cambiar muchísimo, igual que la economía nuestra. Nosotros no podemos seguir en la vieja economía y en la vieja educación. Hoy la tecnología es fundamental. Los jóvenes reclaman no solamente mayor acceso a la tecnología, al internet y demás, sino también que la tecnología sea parte de su vida, de su trabajo, de su ejercicio diario. Entonces nosotros tenemos que girar alrededor de la formación en nuestra educación en capacidades técnicas que le puedan permitir a los jóvenes, apenas salen de 5º año, colocarse a trabajar. El tema grande hoy, ustedes me corrigen, pero con los muchachos que hablan o hablamos, quieren tener carreras cortas, buenos salarios y jornadas de trabajo flexibles. Y tienen toda la razón. Ustedes los jóvenes hoy, seguro cuando oyen a nuestros diputados discutir jornadas de 12 horas se les para el pelo. Imaginarse 12 horas nalga sentado en una silla. Bien. No. Los jóvenes hoy, si hoy tienen que trabajar 3 horas, mañana 10 y pasado mañana 5 y otro día 12, lo pueden hacer porque les gusta que les pongan metas y objetivos para cumplir, pero no quieren estar amarrados a un horario. Porque a diferencia de mi generación, ustedes creen que el ocio es importante. Una economía buena produce ocio. ¿Para qué? Para cuidar el perrito, para hablar con los amigos, para ver televisión, para leerse un libro, para pasear. Entonces, por eso, esos nómadas digitales que ustedes son hoy requieren esa posibilidad de trabajar en cualquier sitio. Y por eso la importancia de la tecnología. En nuestro país la desigualdad se viene generando en las zonas rurales que no tienen acceso al Internet. Entonces no solamente no puedes estudiar con Internet, con nuevas tecnologías, la misma inteligencia artificial, sino que además de venir a trabajar, a estudiar, para tener todo el acceso a la meseta central, también si quieres trabajar desde esas zonas tampoco lo puedes hacer por el mismo problema, el Internet. Después, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no va a sustituir nunca la inteligencia natural. Si yo quiero ser emprendedor, es algo que me nace. La inteligencia artificial no me va a poder decir en qué puedo ser yo emprendedor, sino que soy yo. Me puede ayudar a ser un buen emprendedor. Entonces, nosotros tenemos que, desde la escuela, incentivar la creatividad de nuestros estudiantes. Nuestra educación ha sido muy mecánica. Además de eso, la educación nuestra es para que vos seas empleado. Te dice, cuando tu jefe te diga, cuando tu jefe te ordene, nunca te dicen, cuando usted tenga su empresa, cuando usted haya emprendido, ¿no? Entonces, como que psicológicamente nos meten en el nicho de que vamos a ser subalternos siempre, y tal vez nuestras aspiraciones es formarnos y tener nuestro propio negocio. Entonces, eso cambia desde la educación. Entonces, ahí ocupas tener un cambio en colegios técnicos, colegios profesionales, que formen una nueva cultura de educación, y también, por supuesto, requerís educar perfectamente a quienes van a educar, que son los profesores. Esto lo digo siempre en broma, pero es una broma cierta. Cuando yo estaba en el colegio, allá en los años 70, sí, mediados de los 70, nosotros nos daban inglés en el Mauro Fernández, y yo pasaba los 5 años viendo el verbo to be. Todos los años el verbo to be. No puede ser que hoy los estudiantes de la educación pública, vos decías muy acertadamente, estén todavía con el verbo to be, ¿verdad? Muchos hablan inglés hoy gracias a las computadoras, al internet, a los programas de televisión que hoy hay cable, y entonces la gente se empieza a patinar y aprender inglés, pero no es por la educación pública que terminan estudiando inglés. Y digo inglés, pero podría decir mandarín, podría decir portugués, podría decir francés. Entonces, nuestra educación tiene que cambiar mucho para que en la misma velocidad que exigen ustedes los jóvenes, los cambios y las oportunidades, la educación la facilite. Yo lo entiendo, no todo el mundo quiere pasar
8 o 10 años en una universidad, estudiando una carrera. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que hacer un giro importante y formar en esto que tenés vos, en educación cívica, a los estudiantes costarricenses para que valoren nuestro país y también para que sean buenos ciudadanos, ¿verdad? Eso es fundamental. Claro. Ahora, tal vez un poco lo que es seguridad. Tal vez, si usted estaría dispuesto en algún momento, ¿verdad? Ya se ha hablado de tal vez disminuir garantías para No, salvaguardar no. a las personas. Vamos a ver, es que si yo disminuyo garantías, ¿a quién le voy a disminuir las garantías? A todos. Entonces vos, que no has cometido ningún delito, vas a estar limitado en tus garantías, como pasa en El Salvador. ¿Verdad? No. ¿Por qué voy yo a castigar tus garantías sociales, tus derechos sociales, para evitar o para promover seguridad en el país? Nosotros fuimos un país siempre muy seguro. Hoy no lo somos y sobre todo en esta administración es donde hemos visto más descuido de la seguridad. Pero la seguridad tiene varios elementos. Una primero es la formación. Ahora que te hablaba de educación cívica, hay que formar a la ciudadanía sobre temas de seguridad, de prevención de la seguridad y demás. Pero eso es un camino largo. Pero en la inmediatez requerimos victorias rápidas. Y las victorias rápidas se generarán desde un Poder Ejecutivo que comprenda, que en el actual no lo ha comprendido, que la principal responsabilidad de la seguridad la tiene el presidente de la República, comandante en jefe, tal y como lo establece la Constitución Política, y el ministro de Seguridad y la Fuerza Policial. Que hay que agilizar para que sea pronta y cumplida la justicia costarricense, estoy de acuerdo. Que en la Asamblea Legislativa hay que revisar algunas leyes y promover otras, también estoy de acuerdo. Pero los instrumentos que tiene hoy nuestro país, nuestros gobernantes, son suficientes para tomar esas decisiones prontas. Hay un organismo, el organismo de investigación judicial, que funciona muy bien en nuestro país. Y no es del Poder Ejecutivo, es de la Corte Suprema de Justicia, del Poder Judicial, y funciona muy bien en la persecución del crimen. Entonces, también la coordinación entre los diferentes órganos es importante. Un órgano que no sé si ustedes lo han oído con frecuencia hablar, que es la Dirección de Inteligencia y Seguridad, la DIS. Es importante. Eso es como que Estados Unidos no tenga la CIA, ¿verdad? O que países de Europa eviten tener a sus empresas, a sus instituciones de investigación, de prevención del delito. El problema de la Dirección de Inteligencia es que han llegado gobernantes a utilizar ese sistema para andar controlando a sus opositores políticos, pero no para prevenir el crimen organizado internacional. Una organización como la DIS, como funciona la CIA, como funciona el mismo FBI, es para proteger de atentados o de ingreso de gente ilegal a los países. Entonces, no es destruyendo esas instituciones, sino es mejorando la función de las instituciones. Entonces, eso es fundamental y sí, repito, hay que mejorar mucho que la justicia sea pronta y cumplida. Igual, podemos hacer el país todo una cárcel enorme, pero eso no nos asegura que estemos mejorando en nuestra sociedad. ¿Y quién es el responsable de hacer cárceles si hay que hacerlas? No es el Poder Judicial. Quien construye las cárceles en el país es el Ministerio de Justicia junto con el Presidente de la República, es el Poder Ejecutivo. Y cuando se libera a alguien que no ha cumplido su pena, también esa decisión la toma el Ministro de Justicia. Sí. Entonces, hay que comprender bien cómo funciona cada uno de los poderes del Estado. Okay. Yo creo que, bueno, también ahí para ir aprovechando los últimos minutos, esta es una pregunta que pues no es un punto crucial, pero nos parece interesante. Costa Rica ocupa ahorita el lugar 42 en el mundo en confianza hacia sus políticos. Es decir, estamos en el puesto 42. ¿Qué opina usted que tiene que tener, o en el caso, ¿qué tiene usted que dice, esto es lo que tenemos que hacer y esto es a lo que vamos para volver a ganarnos la confianza del tico promedio, que hoy se le dice, no, es que el presidente no hace nada, los diputados no hacen nada, los jueces no hacen nada, nadie hace nada, aquí nadie hace nada? Sí, no ir a votar. O sea, no ir a votar, porque ¿para qué nada? ¿Cómo ganarse esa confianza? ¿Qué tan importante es para usted? ¿Y cómo usted planea eso? Hemos tenido en los últimos tiempos y hasta la actualidad políticos que venden mucho humo y no venden acciones. Hace un ratito yo les hablaba de que son urgentes las victorias rápidas porque ciertamente ahora que hablábamos de historia, hablábamos de Calderón Guardia, podríamos meter a otros políticos,
esos políticos pensaban a largo plazo. ¿Verdad? Los éxitos de la Universidad de Costa Rica, de las garantías sociales, del seguro social, todo eso, las vimos 20, 30 años posterior a su exposición. Entonces eran visiones de estadista. El estadista piensa en las próximas generaciones. El político solo piensa en las próximas elecciones. Entonces no está pensando en las nuevas generaciones. Pero resulta que ahora a un político bien intencionado, como es Picasso, el del Partido Esperanza Nacional, nos cuesta mucho plantearle a la gente el largo plazo. Porque el largo plazo ha sido utilizado por otros gobernantes y por otros políticos para lavarse las manos, para no hacer nada durante su gestión. Y solo venden humo, solo venden pleitos, solo venden choques, y no hay acciones concretas que el ciudadano va tocando. Por ejemplo, en el caso particular de los jóvenes. Un equipo de fútbol, un ejemplo muy concreto, que no es campeón, no puede llamar y traerse a sus seguidores y decir, vea, pero es que en los años 70 fuimos campeones y en los 40, pero estamos en el 2025. Entonces, hay partidos políticos, como le pasa a Liberación Nacional, como le pasa a la Unidad Social Cristiana, que llevan al ciudadano a ver los triunfos de hace muchos años. Y ustedes, gente como ustedes, jóvenes, ya cuando nacieron ya eso estaba en el ADN. Ustedes quieren ver nuevos triunfos con un problema mayor para el político. Esto. Hoy ustedes tienen el mundo en una mano. Entonces, al tener el mundo en una mano, ustedes se dan cuenta los éxitos que están habiendo en otros países, las velocidades con las que se están manejando las políticas públicas en otras latitudes, y encuentran que en Costa Rica vamos muy lento y estamos muy distantes de lograr. Eso que estamos en el 42, dijiste, en el 42. Uno podría decir que el vaso está medio lleno y medio vacío, porque si son 170 países, un poquito más, uno diría, no, estamos en arriba. Pero uno no puede estar pensando que eso es una buena posición. Costa Rica perfectamente, por sus recursos humanos, por sus calidades, es un país que debería estar como está su democracia, en el top 20. Nosotros estamos en el top 20 de las democracias plenas del mundo. No es una ninguna democracia es perfecta. No existe la democracia perfecta. Es una obra humana. Pero dentro del marco de las democracias plenas, Costa Rica está en el número 17 de 20 naciones. Al menos deberíamos estar en ese aprecio de los ciudadanos en un puesto similar para los políticos. Pero cuando la política no se hace con P mayúscula, cuando la política está llena de intereses mezquinos, de negocios sucios, ¿verdad?, de favorecer a algunos que me dieron su voto, su apoyo económico, es muy difícil que la gente vuelva a creer en la política. Y sobre todo los más jóvenes. Yo estoy seguro que ese 40% que tuvimos de abstencionismo hace 4 años, está nutridísimo de jóvenes. Jóvenes como ustedes que dicen, ¿para qué voy a votar? Vos lo dijiste ahora, y si todo sigue igual. Y no, hombre, está mejor la mejenga. O mira, me invitaron a un viaje. O me voy para la playa. Que el domingo de elecciones voy para la playa. Bueno, entonces, vas para la playa. Y entonces, por decirte algo, vos sos de Tibás, como el caso mío. Y vas para Manuel Antonio. A la Perica, pero tengo que votar. No puedo votar en Manuel Antonio. Tengo que votar en Tibás. Y entonces, porque uno oye a los jóvenes, entonces me acuerdo mi hija hace muchos años, la primera vez que votó, la menor me decía, papi, pero aquí está esto. ¿Por qué tengo que ir yo a votar a la escuela? ¿Y por qué solo ese? Bueno, porque ustedes viven en otro mundo. Entonces hay que buscar también cómo acercar la tecnología a esa facilidad para que la gente pueda votar y se incorpore. Pero parecemos los viejos, no, es que van a hackear y entonces van a hacer trampa y se va a manipular. Esa es la visión de los más viejos, ¿verdad? No acercar la tecnología a los procesos de la democracia. Que yo estoy seguro que la mayoría de los que nos están viendo dicen, sí, qué rico, me voy para Manuel Antonio y allá de Manuel Antonio yo tengo un código, mi cédula, con la cara. Sea, y de una vez voto por Claudio. Ya, estoy en Manuel Antonio, tirado de panza, tomándome la cerveza. Fotito de la cara, voy a quedar y exactamente, y le cumplí al país, pero no me privé de un viaje o demás, ¿verdad? Ese tipo de cosas, esos miedos hay que irlos extirpando, y yo creo que con el pasar del tiempo, cuando los más viejos salgamos de la política y el país sea de ustedes, esa seguridad que ustedes tienen en la tecnología va a facilitar ese acercamiento. Y también, repito, no podés tener credibilidad en los políticos cuando ves a un presidente que solo pega gritos, solo berridos, y en la Asamblea Legislativa le contestan igual, y todos terminan diciéndose que son corruptos, y tú corrupto le dice al otro que es corrupto, o dos honestos se dicen que son corruptos entre ellos. Entonces es muy difícil, si no hay éxitos y no hay decencia en el discurso. Por eso vuelvo al tema.
La política sí importa, muchachos. De la política depende mucho de la libertad, de las oportunidades de trabajo, el acceso a la tecnología, el acceso a la salud, a la educación. Depende mucho de las decisiones políticas, sobre todo para aquellos que no tienen recursos. Entonces, la política sí importa. Pero ¿cuál es la que importa sobremanera? La que se hace con P mayúscula, con buena retórica, con propuestas, con acciones, con solidaridad. Esa es la política que va a hacer mejorar ese lugar, Luis, ahí. Ok. No, buenísimo, de verdad que muchas gracias por las respuestas. Y bueno, este es vamos con el último segmento. Este es el segmento más, vamos a aplicarlo. Bueno, Gabriel les va a explicar qué es esto primero que todo y después de ahí empezamos con la dinámica. Esto es un diagrama de Nolan. No, el director de cine. Por alguien que se apellida Nolan, no me acuerdo el nombre. Pero bueno, es para ver el espectro político de las personas. En generalidades. En generalidades, O sea, no hay nada sí. específico, no es un tema específico, no es como que si yo me pongo aquí me caso con eso. Sí, es más o menos como para hacer una foto bonita de un poco del espectro político que tienen los candidatos presidenciales. Entonces esperamos que todos participen y se vea todo esto lleno de las caras de los candidatos ahí bien bonito. Y también es una herramienta interesante para conocer un poco el pensamiento más general del candidato y a ver si tiene algo relacionado, ¿verdad?, con lo que yo pienso, ¿verdad? También para la gente más curiosa, en internet hay el test completo. Un test, de hecho creo que lo buscan así, test político. Es lo mismo que esto, entonces te hacen diferentes preguntas de distintos temas y ya después al final te tira, bueno, estás por acá o por acá o por acá o por acá. Aquí pensamos en hacer las preguntas, pero es que eran un montón de preguntas y ya... Pero sí, y esto más que todo es lo mismo de izquierda a derecha, ¿verdad? El Sí. centro, izquierda progresista, ¿verdad? Derecha conservadora, arriba liberal. Y bueno, esperamos que nadie se ponga en totalitario, ¿verdad? Bueno, no lo sabemos. Bueno, no lo sabemos. Y otra parte... El Silvio no lo va a decir. Y también, bueno, una parte, aparte de esto, es, bueno, que usted ponga ahí, bueno, no se ve bien en la cámara ahorita, pues ya lo verán bien. Nosotros le damos Cada uno es una carita, la carita es una postal. del candidato, la foto del candidato, y él tiene que colocarla donde cree que se ajusta más su pensamiento Los anteojos, porque político. estaba bajando sin anteojos para leer, claro. para no equivocarme. Les advierto que la mayoría se van a colocar en el centro. muchos. Sí. Sí, se va a llenar, eso se pero va a es que llenar lo un más poco. cómodo. Una parte de nosotros lo sabe, pero también También es para que la gente, bueno, diga, Está bueno, bien, pero porque de ahí... cada bueno, persona... sí. Ok. Porque Yo me defino como socialdemócrata y el partido es socialdemócrata. Yo siempre digo que la biología es perfecta. ¿Dónde está el corazón? Al centro y un poquito a la izquierda. La biología es perfecta. ¿Ah? Entonces yo soy como el cuerpo. Como el corazón. Entonces yo estoy como un poquito. ¿verdad? Porque Poquito. Si se va mucho a la izquierda, se vuelve comunista y medio bruto. Entonces tampoco, ¿verdad? No, es socialdemócrata. También hay un intermedio ahí que son los socialistas. Yo soy socialdemócrata. Creo en un estado de bienestar, en un estado fuerte pero eficiente y eficaz. Pero también creo en la empresa privada. He sido emprendedor toda mi vida, entonces... ¿Pero dónde quieren que la ponga? ¿Por aquí será? ahí donde esté. A donde Ahí donde usted guste. Ahí en ese ¿Aquí? Ahí está don Claudio Alpizar. Un poco Y a eso la es lo izquierda. importante también Y- explicar eso, ¿verdad? Que todo es una cuestión de matices, porque todo en esta vida es de matices, no existe el blanco y el negro, sino Sí, que el gris. igual- bueno, el tema, por igual ejemplo, es interesante eso. El tema del progresismo hoy, con todos los derechos que tienen los grupos LGTBI y demás, hoy la gente piensa que progresismo es solo eso. No, el progresismo es el derecho de la mujer, el derecho al voto, el derecho al acceso a la salud para todos, el derecho de la universalidad de los servicios que debe dar el Estado a los más desfavorecidos. Eso es progresismo, ¿verdad? Lo que pasa es que se ha deteriorado mucho la palabra y está muy quemada. Cuando uno dice que es progre, la gente tiene a calificarlo solo en un nicho, cuando ese nicho de progresismo es muy amplio, ¿verdad? Pero hacen bien ustedes en aclarar eso. No, le agradecemos Ahí que participara en este ejercicio. También el tiempo que nos brindó para conocer un poco más. Yo sé que mucha oiga, gente bien, le Luis. va a agradecer. También, ¿por qué no nos hacen el test y nos ponen ahí qué le salió, verdad? Estaría interesante ahí en los comentarios que nos ponga que para dónde
Ahí vamos Claro. a, tal vez en la descripción ponemos un link, tal vez. Podemos poner sí. el test ahí. Bueno. Podemos poner así, Porque test político. Yo en algunos temas soy muy conservador. No, claro. Lo hablábamos fuera de cámaras, de hecho, es como que tal vez ya como en temas para- específicos uno se va a un lado o en otro, pero en visiones generales, como usted dijo, al final uno se puede ir un poquito a un lado o a otro, pero lo importante es estar Sí. consciente de que no todo el mundo piensa como uno. Esperamos llenarlo, que todos los ¿Qué tal? candidatos participen. Como lo hemos dicho, todos los candidatos están invitados. Sin Sí, aquí- excepción. aquí- Todos, si no le ha llegado la invitación de alguna u otra forma, es tal vez porque no conseguimos su correo, no conseguimos nada del candidato. Yo no sé por qué, a veces hay unos... Sí, hay difícil. candidatos, hay que decirlo así, nosotros invitamos a todos los candidatos y candidatas que están ahorita, Sí. ¿verdad? Igual como a don Claudio, se le envió un mensaje, se le envió un correo diciéndole tenemos este espacio. Así que incluso si ustedes quieren comentar aquí o tienen alguna forma de contactar a alguien, también vale. Sí, si están dentro de Pero la aquí campaña no, de algún candidato. aquí no obligamos tampoco a nadie, no vamos a llamar a nadie y decirle, vea, tiene que venir aquí, porque al final esa no es la gracia. Venimos a idea hablar, es- venimos un poquito sí, a... Sí, ya vieron cómo es la dinámica Y, también, y que los candidatos participen, Y a vengan ver, a aquí. un se candidato diviertan. político tampoco le cae mal un poquito de nuestra comunidad tampoco son 4 gatos, entonces creo que algo bien le cae. Y no, don Claudio, para Agradecerle. finalizar, esta es su cámara, un mensajito para la comunidad de Historia de Costa Rica y con eso terminamos. No, muchas gracias por haber sacado el ratito. Espero no verlos aburrido. Y también, por otro lado, invitarles a que les pongan atención en el Partido Esperanza Nacional, un partido que está pensando en nuestra sociedad, en un mejor país. Sabemos que hay una gran desilusión, sobre todo en la gente más joven, con la calidad o la baja calidad que se da en la política y en las resoluciones. Nosotros queremos hacer política con P mayúscula, creemos en la juventud, hacemos este trabajo porque hay que hacerlo, pero en el fondo los grandes beneficiados son ustedes. A nosotros, en el caso mío, es posible que nos queden 20, 25 años, viendo el promedio de vida que hay en nuestro país, en este mundo. En cambio, usted que está joven, es posible que le queden 50, 60, hasta 70 años de vida en nuestro país y debería preocuparse por cuáles van a ser las condiciones del país que le va a tocar vivir, si es para disfrutarlo o si es para sufrirlo. Y pónganos en atención, y si después de ponernos atención le gustan nuestras propuestas, nuestra ubicación ideológica y nuestro accionar, pues nos premian con su voto y nosotros muy comprometidos a cumplirles. Un abrazo. Excelente. Bueno, ¿dónde pueden conseguir sus redes del partido y demás? Estamos por presentar el 6 de septiembre la web. Ok, genial. Entonces, Ya todavía no la va a tenemos, estar pero ahí. ahí están. Por ahora sí hay en Instagram y en Facebook y en Twitter, sí están todas las plataformas de Claudio Alpizar y están también las del Partido Esperanza Nacional, pero la web va a estar muy completa y esperamos tenerla para el 6 de septiembre, que vamos a hacer un evento ahí, los invitamos. Ah, no. Claro. Pues si no tienen nada mejor que hacer, se van para allá. Con gusto, más bien. Perfecto. Muchísimas gracias a la gente que nos vio, a nuestra comunidad. Suscríbanse, háganse Recuerden miembro. comentar, darle me gusta, compartir y todo. Y nos vemos con el siguiente candidato. Así es, hasta luego. Hasta luego, estén bien.